Colombia no aguanta 6 meses si se volviera a repetir ese tipo de sanciones. Una entrevista que era sobre una crisis que parecía solucionada se convirtió en una entrevista sobre una posible crisis por venir. Además, Colombia no tiene conciencia de lo que le debe a los migrantes colombianos que están en Estados Unidos. Migrar sin papeles en Estados Unidos no es felony, no es un crimen, es una infracción administrativa. Lo que es un crimen es reingresar una vez ha sido deportado. Y en ese sentido no hay ninguna razón para tratarlos como criminales. Don Daniel Sampero Espina, perdón. Sí, retomando un poco lo que decía Ana y el hecho pues de que ha habido creo que 24.000 deportados que han llegado al país ajustados a ese protocolo. Más, Daniel. 50, incluso, sí, creo que solo el año pasado fueron más de 50.000. Sí, 53.000 el año pasado y casi 180.000 durante toda la administración Biden. Bueno, con más veras, y que incluso hace 8 días, el domingo fatídico del que hablamos, ya estaban aprobados los vuelos y demás de los que el mismo presidente después se quejó. Yo quiero preguntarle al Félix analista, no al que debe tratar de interpretar lo que piense Petro, si no cree que él está utilizando todo esto para políticamente tener también un relato, pues en fin, antiimperialista, que de alguna manera conecte con sus bases y demás, y poner quizás una agenda que no sea ni la del Catatumbo ni la de las cosas que están pasando en su gobierno, que le permita de alguna manera pues también recuperar una voz ante sus bases. Lo digo pues porque se está quejando de una cosa que era normal y que estaba sucediendo desde hace mucho tiempo, y porque en esa entrevista que le dio a usted sacó muchas noticias. Una de ellas es que está pensando lo de hacer una asamblea popular, como lo estaba diciendo Ana, que significaría pues poner al país a pensar únicamente en ese tema, ¿no? Pues yo creo que hoy voy a pasar un poco del tema de analista, algunas cosas diré porque quiero que la entrevista hable por sí sola, y yo creo que ahí está claro muchas de las cosas. Si él siente que tiene una misión, no solo para Colombia, sino para América Latina, que quiere encabezar de contrapeso a la administración Trump, y de alguna manera lo plantea en la entrevista. Así que en la entrevista, por eso yo insisto tanto en la entrevista y quitando un poco del tema del analista, está todo lo que él quiere decir de alguna manera sobre el tema. Y más adelante les puedo contar de preguntas que se dejaron de hacer, que también están ahí, porque siempre pasa. Yo cada vez que veo una entrevista de alguien, también tengo 3 o 4 preguntas que serían buenísimas para hacer y que no lo hicieron. Eso pasa con toda entrevista y cuando las hace uno. O que a uno se le ocurren después de que acabó la entrevista. Pero lo cierto es que como esa fue esa reacción, pero Daniel, yo creo que ahí está planteado. O sea, el análisis se hace a partir de las palabras del presidente. Y yo creo que él dejó todo muy claro. O sea, insisto, lo que piensa, por ejemplo, sobre el efecto en la economía, que yo le contrapregunto, porque yo no soy economista, no conozco el tema, pero consulté economistas antes de la entrevista y algunos muy expertos y que no están en el tema de la discusión política, si Petro sí o Petro no, dicen que Colombia no aguanta, por lo menos las sanciones que se anunciaron el domingo pasado. Es que el paquete de sanciones que se habían anunciado el domingo pasado van mucho más allá de lo que hoy está planteado, por ejemplo, con Canadá y México en el tema de aranceles. Hasta ahora en el tema de México y Canadá se plantea una discusión de aranceles que también puede tener consecuencias económicas muy graves para los países implicados, para el resto del continente y al país que se lo pongan. Pero es que lo de Colombia el domingo pasado iba mucho más allá. Era una dimensión de sanciones que a mí me lo han dicho economistas. Colombia no aguanta 6 meses si se volviera a repetir ese tipo de sanciones. No sé si con el tema de aranceles sería diferente y que también sería muy duro. Pero por eso yo insisto, en la entrevista está todo lo que el presidente quería decir y la visión que tiene sobre esta situación. Y Daniel, lo que usted dice creo que está ahí planteado. No sé si la intención sea necesariamente esa, pero está claro que él quiere poner eso en foco de discusión. La posibilidad de una eventualidad de rompimiento de relaciones con Estados Unidos, con las consecuencias que eso tendría. Por ejemplo, yo por ahora sigo insistiendo, por ahora me parece, por ahora y solo por ahora, el silencio
puede ser buena noticia o puede ser la tranquilidad que antecede a la tormenta. Estamos en esa expectativa y por eso insisto, una entrevista que era sobre una crisis que parecía solucionada se convirtió en una entrevista sobre una posible crisis por venir. Y ese, de alguna manera, es el valor periodístico que tiene la entrevista. Y para contextualizar, qué pena que meta la cucharada, Dani, pero es para contextualizar. Lo que él dice es que la economía colombiana sí está lista a soportar una crisis con Estados Unidos, ¿no? Por sus y yo no he encontrado a alguien que me diga que eso es posible. Sí, quizás si se inaugura una nueva tradición en China que sería celebrar San Valentín, podríamos encontrar alguna salida, pero realmente no se ve para las exportaciones tradicionales de Colombia. Y el hecho de que nos pague el mundo por no explotar petróleo, carbón, pues es una idea buena, loable, pero es una idea. No hay hasta el momento todavía cómo fondearla de manera suficiente como para que compense lo que el país deja de recibir por eso. O lo otro que dijo, que cultivando maíz. No sé si, porque me parece muy bien cultivar más maíz, pero no sé si cultivar más maíz nos sacaría de una crisis como la que eventualmente está planteada. Sí, sobre todo porque competir con el maíz subsidiado y transgénico que hay en otros países ha sido tan difícil que por esa razón han disminuido los cultivos de maíz en Colombia en lugar de aumentar. Pero, en fin, son muchas cosas y lo que es cierto es que es legítimo reclamar tratamiento digno para los connacionales colombianos. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo por los canales institucionales de manera muy reiterada. Y con una cosa que él dice incluso, que me parece interesante, él dice que no hace, excepto que sean criminales. O sea, él dice que si hay algún repatriado que tenga un antecedente criminal, pues se puede ir esposado, como pasa muchas veces con los extraditados cuando van y vienen. Porque de acá, eso es cierto. O sea, eso yo creo que esa discusión y el debate sobre el tema del trato a los migrantes es un trama hoy universal. Eso sin lugar a dudas. Además, Colombia no tiene conciencia de lo que le debe a los migrantes colombianos que están en Estados Unidos. ¿Sabe, Daniel? Esa es una pregunta ahora que me faltó. Es, ¿qué pasa con las remesas? Exacto. ¿Qué pasa con las remesas donde se lleguen a imponer sanciones como esa? Porque son remesas de las que alimentan la economía colombiana. Muchos consideran que en buena medida la estabilidad que todavía tiene la economía colombiana se debe en gran parte a las remesas. Y es la supervivencia de muchas familias en Colombia. Es casi, yo lo puedo decir en primera persona. Yo le ayudo a mi familia con temas de salud en mi país. Y romper eso es muy complicado.